Dios te bendiga esta mañana. Como siempre, este es su servidor para traerle el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Siempre una palabra que nos anima, una palabra que llegue a nuestra vida. Poderoso es el Señor en este día, dándole gloria y honra que vive por los siglos de los siglos el Señor. Santo es el Señor. Nuestras almas te alaban, Padre, nuestras almas te bendicen, nuestras almas te glorifican, como siempre, Señor, pidiéndote la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y a la misma vez, Padre, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pensamientos, Señor de la gloria. Y restaura nuestras vidas, restauras nuestras almas en tiempo de debilidad, en tiempo de decaimiento espiritual. Tú eres el Dios que sana nuestras heridas. Tú eres el Dios que liberta nuestras almas. Tú eres el Dios que tiene misericordia. Tú eres el Dios que te conduele. Tú eres el Dios que te complace. Tú eres el Dios que siempre está ahí con nosotros. Tú eres el Dios perdonador. Tú eres el Dios Rafa. Tú eres el Dios que sana. Tú eres el Dios que comprende. Tú eres el Dios que nos entiende. Esta mañana, Padre, nos allegamos hacia ti, nos acercamos humildemente, Señor, pidiéndote siempre la dirección para poder avanzar, poder crecer. Muchas veces hay obstáculos, muchas veces hay rencores, muchas veces hay celos, muchas veces hay iras, contienda. Pero, Señor, te pedimos misericordia, pedimos tu mano poderosa, tu mano llena de gracia en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a comprendernos, ayúdanos a llevarnos unos a otros, porque la lucha es larga y tenemos que ir avanzando, tenemos que ir creciendo hacia adelante, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. No nos deje en medio del camino, sino que siempre queremos avanzar hacia ti. Bien, vamos a leer la palabra de Dios en Salmo 90. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre como título. Es un salmo de oración y es un salmo de meditación y es un salmo de que hay que capacitarnos también para poder soportar lo que viene más adelante. Leamos la palabra de Dios, leemos en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Salmo 90, versículo 1, dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebata como el torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestro yerro a la luz de tus rostros, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestras edades son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría.
Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo, y de mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra, y tu gloria sobre los hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos, y confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hasta ahí el Salmo 92. Hasta ahí la palabra de Dios. El Salmo 90, versículo 1. Este es probablemente, se describe esta oración atribuida a Moisés durante los 40 años que Dios hizo que Israel tuviera errante por el desierto como castigo por su infidelidad. Una generación de israelitas desobedientes murió durante ese tiempo. Después de reconocer sus iniquidades y castigo de Dios, Moisés ora por la restauración de la gracia y la bendición de Dios. Recordemos que Moisés escribe 5 libros. Escribe Génesis, escribe Éxodo, escribe Levítico, escribe Número y escribe Deuteronomio. Cuando Moisés escribe estos 5 libros, Moisés se regresa en el espíritu al libro de Génesis y comienza a redactar la grandeza y al mismo tiempo la misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Versículo 1 dice: Señor, tú no has sido refugio de generación en generación. Recordemos que cada generación, de la generación de Adán hasta Noé, fueron 10 generaciones. Y la gracia de Dios siempre se mantuvo con cada uno de ellos, porque desde cuando Adán y Eva pecó, mis santos hermanos, se destruyó todo el plan de Dios. Luego vino un proceso que Caín mata a Abel, y seguimos avanzando porque estaba aún la gracia de Dios ya estaba en planes. Porque cuando el hombre pecó, Dios le dijo que el día que él pecare ciertamente morirá. Pero ahí vemos que en su infinita misericordia y su gracia, Dios le iba extendiendo para que el hombre recapacitara algún día y se volviera a Dios. Dice la Biblia que también salió un hombre que era justo, que se llamaba No. No era justo, no era obediente y él no escuchaba la voz de Dios. Después viene otro hombre en el tiempo del diluvio, un hombre que se llamaba Noé. Este era perfecto, recto, y halló la gracia de Dios. Ahí vamos ya 10 generaciones. Moisés narra la grandeza de Dios. Moisés ora en la grandeza del Señor y dice, versículo 2: antes que naciese los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Reconoce la grandeza de Dios. ¿Quién la reconoce? Moisés la reconoce, porque Moisés también caminó con Dios. Y esto nos enseña y nos lleva, amada iglesia del Señor, amigo, tú que me estás escuchando, que siempre nosotros debemos de elogiar a Dios, debemos de engrandecer el nombre de Dios. En cierta ocasión Moisés falla, porque él no pudo entrar a la tierra prometida, pero Dios aún con su falla lo tiene en su gloria, lo tiene en su paraíso. Eso es lo que pasa en la vida del caminar diario de cada cristiano.
Nosotros en este mundo vamos a tener falla, no somos perfectos, vamos a tener falla. Pero tenemos que ir moldeando nuestra vida, tenemos que ir moldeando nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, y que nuestro corazón no se incline a la avaricia, no se incline a los deseos mundanos que este mundo nos ofrece, para poder otorgar y poder tener la gracia de Dios. Es importante todo esto, amados hermanos. Versículo 3 dice: vuelve el hombre hasta ser quebrantado. El hombre tiene un espacio de vida aquí en la tierra. El hombre, cuando está en su etapa de robusto, fuerte, tanto físico, espiritualmente también decimos así, pero con una fuerza humana que Dios le otorga, que Dios le da, porque todo viene de Dios. El hombre se siente que no necesita nada de las cosas de Dios. Por eso dice el versículo 3, vuelve al hombre hasta ser quebrantado. El hombre tiene que, algún día Dios tiene que quebrantarlo para que el hombre se acuerda que existe un creador. Y ese creador es nuestro Jehová de los ejércitos, es nuestro Dios. Por eso es que muchas veces Dios nos manda ciertos aguijones a nuestra carne, ciertos problemas para que nosotros nos acercamos y nosotros podemos buscar a Dios. Porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Y dice: convertíos, hijos de los hombres. Dios te manda a ti que te conviertas a Él por medio de la palabra de Dios. Versículo 4 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años delante de Dios es como un día, y un día es como 1000 años. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Y como una de la vigilia de la noche. Versículo 5, los arrebata como el torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada. Así es la edad del hombre, mis santos hermanos, y es por eso que en esta mañana yo te exhorto por la palabra de Dios, que busque a Dios a través de su palabra para poder tener una vida digna, para poder tener una vida como a Dios le agrada y poder caminar con Él. Dios compara a la vida del hombre como una planta que hoy se siembra y al caer el sol la planta se muere, mis santos hermanos. Así Dios compara al ser humano. El ser humano no puede vivir más de 70, más de 80 años, porque su vida está determinada, que tiene que decaer, que tiene que fallecer, porque ya así Dios lo ha establecido. Por eso tiene el título, tiene la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El hombre es transitorio, el hombre es pasajero, el hombre es caminante en este mundo, pero mientras caminamos, mientras pasamos, tenemos que tener un encuentro con el Creador. Porque Dios nos habla, Dios nos advierte, así como le advirtió a Adán, así como le advirtió a Caín, así como le advirtió a Enoc, le advirtió a Moisés, le advirtió a Abraham, le advirtió a Caleb, a Josué. Así Dios hoy en día nos habla y nos advierte a través de la palabra del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Porque con furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Que nos enseña, el pueblo de Israel salió del desierto, caminaba con Dios, mis santos hermanos, y muchas veces se enojaba, muchas veces se irritaba, porque Dios siempre estaba con él, y ellos querían nuevamente volver a Egipto, volver al pecado, y ahí era cuando Dios lo castigaba. Y Dios exterminó una generación, la generación que no entró a la tierra prometida, porque no le creyeron a Dios.
Y es necesario que nosotros le creamos a Dios a través de su palabra, a través del mensaje que nos habla día a día. Por eso nos enseña la palabra y dice, versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestra maldad delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Dios, amados hermanos, nos dio para elegir, nos dio libre albedrío, pero nosotros tenemos que siempre elegir lo bueno a través de la palabra del Señor. Tenemos que buscar a Dios cuando tengamos fuerza, cuando tengamos salud, cuando tengamos vida, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso en Deuteronomio 28:1 dice así la palabra de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es importante escuchar lo que Dios nos habla, es importante escuchar lo que Dios nos dice, pero también Dios nos dice, nos advierte una palabra cuando uno anda en desobediencia. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá si no oyere la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por eso es que Dios te dio a ti y a mí libre albedrío, para poder escuchar lo que Dios tiene, para poder escuchar lo que Dios nos habla a través de su palabra. Versículo 10 nos enseña, los días de nuestras edades son 60 años, y si en lo más robusto son 80 años, con toda su fortaleza y molestia y trabajo, porque pronto pasamos y volamos. Recordemos que antes del diluvio, el ser humano vivía 930 años, 960 años, pero vemos aquí que Dios hizo una excepción y cortó los años. Por tanto, el ser humano en la actualidad vive de 70 a 80 años y en lo más robusto hasta 120 años o hasta 110 años. Moisés vivió 120 años, lleno de vida, lleno de vigor, y Dios se lo llevó. Así es, amada iglesia, así es, amigo, así es, hermano. Tenemos que comprender, tenemos que alinearnos a lo que Dios nos expone, a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice, porque es Dios el que nos habla a través de su palabra. Cuando tiene uno un problema, una situación de algún enfermo, una enfermedad, Dios nos está llenando, Dios nos está preparando para llevarnos a una situación más difícil, y al mismo tiempo Dios nos llena a través del Espíritu Santo de Dios para darnos fortaleza y para sacarnos hacia la luz y sacarnos hacia adelante en medio del problema. Solamente tenemos que aferrarnos hacia Dios, llenarnos de Él para que Él se llene de nosotros y podamos continuar en esta vida. Dios ha establecido que el ser humano viva 70 años, no más. Aún si vive más es porque Dios le otorga una gracia para que Él pueda acordarse de su Creador. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. En Salmo 90:12 dice,
Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. La mayoría de los seres humanos no viven más allá de 60, 80 años, 70, que es poco comparado con la eternidad. Los creyentes deben de pedir a Dios un entendimiento de la brevedad de la vida al fin de presentarse hacia Dios con un corazón sincero y un corazón renovado y un corazón limpio. En cuanto al empleo de cada día de la vida que Él le da, ha reconocido que esta vida es una preparación para la próxima. Debemos de determinar lo que Dios quiere para nosotros, asimismo, para la familia de ellos y para los demás, mediante el fiel servicio de ellos hacia Dios. Cuando termine aquí su vida, sean llevados al cielo, se evaluará si vivieron o no de acuerdo a la consagración hacia Dios en su vida y en su obra para el bien, y que Dios tenga misericordia de nosotros. Salmo 39, 4, leamos, dice así la palabra del Señor: Hazme saber, Jehová, mi fin, cuánto sea la medida de mis días, sepa yo cuánto frágil soy. El salmista le dice a Dios en un momento de angustia: Señor, hazme saber mis días, porque soy frágil, tú eres frágil, yo soy frágil. Muchas veces no queremos avanzar, muchas veces no queremos seguir caminando y le pedimos a Dios: Señor, acuérdate de nosotros. Estoy harto, estoy cansado de esta vida. Pero Dios no escucha esa palabra porque Dios aún tiene señalado el tiempo de nuestra vida. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 13, 17. Salmo 90, 13, 17. Dice así la palabra de Dios: Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplaca para con nosotros tu siervo. Moisés está pidiendo en oración que Dios aplaque su ira con el pueblo de Israel. Por eso que dice: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y esa palabra muchas veces toca nuestras vidas, toca nuestro corazón, porque muchas veces nosotros tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, y Dios muchas veces no nos escucha. Dios está en silencio, y nosotros le seguimos rogando a Dios, le seguimos pidiendo a Dios, pero no vemos resultados. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener misericordia. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todo nuestro día. Moisés pide misericordia, mis santos hermanos, y Dios le otorga misericordia. Moisés dice: Señor, acuérdate de que yo era fiel, de que yo hacía obra en ti, pero ten misericordia de este pueblo y ten misericordia de nuestra vida. Muchas veces nosotros también pedimos misericordia por algún hermano, misericordia por algún familiar que está imposibilitado, misericordia por nuestros hijos, misericordia por nuestras vidas. Señor, acuérdate de que somos polvo. Ten misericordia en este día por nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a perdonarnos los unos a los otros, con un corazón sincero, con un corazón limpio, para que tú puedas seguir triunfando en nuestra vida.
Te agradecemos, Señor, en esta mañana por este mensaje y que este mensaje, Padre, llegue a nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Amén y amén.